ya se dio cuenta de cuál es el error que tiene ahí en el párrafo que empieza con conmemoración. ¿El número romano? No. ¿Cuál es el problema con el número romano? Que hay un uno antes del 5. Exactamente, una I, ¿verdad? Una I de más. Sí, gracias. No, no vi quién fue, pero gracias. ¿Cuál era tu nombre? Soy yo, Claudia. Claudia, gracias Claudia. Sí, efectivamente ese es el error. Y, digamos, yo se lo señalaba a sus compañeros porque me parece algo, eh, pues gracioso, ¿verdad? Finalmente no es mala leche ni nada por el estilo, pero eh, lo de escribir en números romanos es prácticamente adornarse uno un poco, ¿verdad? Es decir, hay que reconocerlo. Pero si uno pretendiendo adornarse se adorna mal, ahí la cosa ya se vuelve un poco más graciosa que otra cosa. Entonces ahí les va a quedar la información. A partir del lunes 31, pues empiezan los asuetos del semestre, ahí está la Semana Santa, Día del Trabajo y todo lo que ustedes ya saben, ahí la tienen para que no haya necesidad de estarlo recordando, digamos, y sepamos cuándo nos vemos y cuándo no, o cuándo nos escuchamos, más bien, ¿verdad? Que estamos en este formato eh, más de, en plan programa de radio, ¿verdad? Yo el primer día abrí mi cámara y así, pero no sentí como mucha intención de parte de ustedes, pero igual vamos a organizar otra sesión de cámaras abiertas opcional para ver si podemos también vernos un día, porque eso ayuda un poco a facilitar la comunicación. Pero bueno, antes de entrar en el tema de esta semana, yo quería dedicarle unos minutos a la recapitulación de la conversación que tuvimos la semana anterior. Tal vez la síntesis, digamos, de lo que conversamos, pues tiene que ver con el sentido que tiene tomar cursos del área o de la subárea de ciencias sociales en la carrera de agronomía. Llegamos como a algunas conclusiones que yo creo que ustedes comparten porque no encontré demasiadas oposiciones o por lo menos no se expresaron en ese sentido. En términos de que la posibilidad de estudiar cursos como este, antropología y los otros que hay en la subárea, pues en tanto ingenieros agrónomos nos permiten familiarizarnos con ciertas categorías teóricas, con ciertos marcos metodológicos y con cierta sensibilidad académica que nos va a facilitar muy probablemente el trabajo con comunidades del área rural en el futuro profesional para el que ya no falta mucho tiempo, ¿verdad? Entonces, esa es como la primera, tal vez, gran conclusión que yo quería rescatar de lo que conversamos la semana pasada. Y también vi que ya varios de ustedes tienen listo su cuestionario para esta semana. Les recuerdo a los que no lo han terminado que tienen una fecha a plazo que creo que vence hoy a la medianoche, si no estoy mal. Ahora lo vamos a confirmar. Eh, y en cualquier caso, esa lectura, digamos, nos sirve también para la segunda, digamos, para reforzar la segunda conclusión que yo destacaría de lo que conversamos la semana pasada. Y eso tiene que ver con cómo hay visiones distintas de la realidad, hay cosmovisiones que reflejan o retratan las culturas, sobre todo de los pueblos indígenas y de las comunidades campesinas, que son los habitantes de nuestros territorios rurales y que protagonizan muchas de las cosas con las que nos vamos a enfrentar, digamos, cuando ejerzamos la profesión. Digo ejerzamos porque, pues sí, yo estoy ejerciendo la profesión de alguna manera desde la docencia, pero digamos que hay otras maneras también allá afuera más directamente vinculadas con el trabajo de campo en las que normalmente uno ejerce la profesión de ingeniero agrónomo. Entonces, por ese lado, digamos que el familiarizarnos también con esas mismas categorías y el conocer, y como decía la lectura, ¿verdad? El estar conscientes de que, por ejemplo, para todo lo que tiene que ver con lo económico, que es un tema tan recurrente en nuestro medio, también hay otras formas, digamos, de interpretación y hay otras lógicas que subyacen en las prácticas comerciales y de intercambio, digamos, económico, que también animan la vida de estas mismas personas en el área rural. Pues está frente a la economía neoclásica en clave, digamos, neoliberal que vivimos en la actualidad, pues hay otras formas, hay otras maneras de analizar esos mismos fenómenos, ¿verdad? Y la antropología económica concretamente, pues ofrece esto que los especialistas llaman el sustantivismo económico, que es más bien el análisis no desde la lógica
de la maximización de la utilidad, es decir, no se supone desde el sustantivismo económico que todos los seres humanos somos agentes económicos racionales maximizadores de la utilidad, que es prácticamente el supuesto fundamental de la escuela económica neoclásica, que es la economía de mercado, que prácticamente predomina en nuestra realidad, aún con pandemia y todo, el mercado ha seguido, digamos, adaptándose y más bien obteniendo ganancias astronómicas de la crisis humanitaria. Pero bueno, ese es un poco otro tema que vamos a retomar más adelante. Pero la segunda parte de la conclusión entonces es que justamente la antropología y en general las asignaturas de las ciencias sociales nos permiten también conocer esas otras maneras de entender el mundo. No necesariamente para que las asumamos nosotros como ideario personal, ¿verdad? Es decir, tampoco se trata necesariamente de convencer a nadie, sino de que enriquezcamos nuestra cultura universitaria. Digamos que si hay algo que la sociedad espera de los egresados de sus universidades y sobre todo de la universidad pública, es que animen un diálogo nacional caracterizado justamente por la alta cultura, ¿verdad? Yo sueño con que en el futuro, digamos, ya no presenciemos los bochornos que vemos prácticamente todos los días en las instancias como el Congreso de la República o en algunos ministerios, ni escuchemos las afirmaciones descabelladas que los últimos presidentes, por ejemplo, se han permitido hacer públicamente. Yo esperaría que dentro de pocos años, pues el debate político, por ejemplo, en este país tenga un nivel mucho más elevado. Pero eso solo lo vamos a conseguir si en términos, digamos, individuales, como ciudadanos y sobre todo nosotros como universitarios, asumimos ese desafío, digamos, de combatir algo que el difunto Mario Roberto Morales llamaba el intelicidio. Él hace ya 15 años más o menos escribió una columna en la prensa libre, si no estoy mal, en la que hablaba sobre el intelicidio. Él decía que vivíamos una realidad, digamos, cultural precaria, que había ido hasta ese momento mermando, digamos, nuestras capacidades analíticas de manera recurrente, ¿verdad? Y eso se traducía, por ejemplo, en los nuevos formatos de difusión pública, estas fórmulas que nos limitan, por ejemplo, a 140 caracteres o a no sé cuántos caracteres y nos, digamos, seducen de alguna forma también para ser parte de una comunidad de intercambios lingüísticos escritos más bien limitados, tanto en extensión como muchas veces también en contenido. Y eso que hace 15 años no había, nadie sabía que era un meme, por ejemplo, hace 15 años. Ahora ustedes me imagino que no se pueden plantear la realidad comunicacional que nos toca vivir sin los famosos memes, ¿verdad? Y esos mensajes que con pocas imágenes logran a veces puntadas de genialidad, pero esa es, diría yo, o esas son las excepciones que confirman la regla. Normalmente lo que vemos en los memes es información sesgada, limitada y poco desafiante en términos intelectuales. Y en la medida en que nos quedamos en ese plano de la comunicación, creo yo, y de los intercambios de las ideas, pues de ese tamaño va quedando también nuestra posibilidad de ampliar la cultura, ¿verdad? Entonces, eso para mí es un, digamos, si a mí me preguntaran como ingeniero agrónomo, ¿qué le agradezco yo a haber estado ya 20 años en la subárea de Ciencias Sociales y Desarrollo Rural de la facultad? Es justamente eso, la oportunidad de familiarizarme con autores, de leer escuelas de pensamiento y de aprender conceptos nuevos, categorías teóricas y perspectivas de interpretación filosófica y sociológica y de otras formas, ¿verdad? Que ciertamente nos ayudan a hacer una mejor interpretación de la realidad. Y vamos a ver, a ustedes les toca el próximo semestre llevar extensión. De repente nos volvemos a escuchar por ahí o a lo mejor les toca con otro profesor, pero en cualquier caso, en la extensión, por lo menos en la extensión que yo, digamos, pretendo desarrollar en la facultad y es la que usamos en el curso que doy, pues tiene muchos vasos comunicantes con el enfoque de la educación popular. Y la educación popular pretende tres cosas: problematizar la realidad, resignificarla, o al revés, problematizar la realidad, desnaturalizar supuestos que como este agente económico racional maximizador de la utilidad que les decía, abundan en nuestros medios, tanto académicos como
ciudadanos, y finalmente resignificar esa realidad problematizada, ¿verdad? Es decir, en definitiva, nuestros esfuerzos, digamos, de intervención en proyectos de desarrollo rural o de acompañamiento de organizaciones de productores o de compromiso, por ejemplo, con la Agenda Conservacionista Nacional, pues tiene también si ustedes quieren, esa racionalidad, ¿verdad? Es decir, vivimos una realidad nacional muy compleja, muy injusta también y muy desalentadora para las grandes mayorías de nuestros conciudadanos que viven en las áreas rurales, y por eso tanta gente se sigue yendo a los Estados Unidos. A pesar de la pandemia, a pesar de cualquier otra condición, la gente sigue yendo, y este año que terminó, el 2021, marcó que por cierto ahí está mala la fecha de este instructivo, pero marcó eh, un nuevo récord en términos de los ingresos económicos que ingresaron al país por concepto de remesas. Imagínense que alcanzamos en el 2021 los 15.000 millones de dólares, que se dice muy rápido, pero es un montón de dinero, que es el resultado del trabajo de esos connacionales que decidieron, digamos, buscarse la vida por allá. Hay de hecho en el periódico de hoy una columna de este Richard Aikenhead Castillo, que es alguien de la élite, evidentemente, ¿verdad? Que justo escribió sobre un aspecto de los migrantes o de la migración que no suele figurar, digamos, en los titulares de prensa ni en los análisis que uno escucha normalmente de ese fenómeno. Y él decía en el artículo este que se van los mejores, decía él, ¿va? Es decir, los jóvenes más entusiastas que tienen como más inquietud de transformar su realidad, encuentran en la posibilidad de la migración un desafío a la altura de sus expectativas y lo intentan. Muchos de ellos afortunadamente lo logran, digamos, están allá y van y vienen o envían remesas y así, y algunos, los menos, ojalá que así sea la proporción, no tengo los datos en la cabeza, pero esperaría yo que así fuera, pues se quedan en el intento, ¿verdad? Los deportan o, bueno, en algunos casos incluso pierden la vida atravesando el desierto o digamos, en alguna otra de las vicisitudes que tienen que vivir y soportar, digamos, los migrantes. Entonces, esas condiciones nos ayudan a sustentar con propiedad desde la universidad esa realidad objetiva, ¿verdad? No se trata de que seamos pesimistas o de que todo lo veamos con negatividad o que seamos comunistas trasnochados y toda la sarta, digamos, de disparates que se dicen de la universidad allá afuera. La realidad objetiva es como es, y entonces esas condiciones, digamos, que perpetúan la complejidad, las injusticias y las precariedades rurales de las que estamos hablando, son las que nos toca a nosotros transformar como ingenieros agrónomos, ¿verdad? Y eso, y para eso podemos escoger diferentes canales o diferentes caminos, ¿verdad? Es decir, no se trata que todos acá nos volvamos directores de ONG o que nos dediquemos a trabajar, por ejemplo, para el Ministerio de Agricultura y llamamos extensión. Algunos lo harán y a mí me parece que eso es formidable, pero también desde la lógica, digamos, productiva hay que hacer transformaciones de gran calado, ¿verdad? Es decir, profundas. Y en ese sentido también necesitamos el apoyo de colegas, de ingenieros agrónomos egresados de las universidades del país y sobre todo de la pública otra vez, que tengan conciencia de estas cosas, pero para tener conciencia de estas cosas hay que empezar por apropiarse del conocimiento, digamos, mínimo que nos permite hacer unas lecturas sustentadas por la cultura académica, por la cultura letrada de las realidades nacionales que nos toca vivir. Entonces, esa es para mí la segunda parte de la conclusión de esta breve capitulación que quería compartirles. En definitiva, nos sirve para trabajar con las comunidades, el contenido de las ciencias sociales y también para entender con más matices y con más riqueza interpretativa la realidad nacional. Y el reto que tenemos todos, porque todos compartimos este territorio nacional, es ver cómo mejoramos las condiciones, sobre todo de la gente que vive en las peores condiciones. Bueno, entonces para entrar en el tema de esta segunda semana de clases, pues ya nos toca una cosa mucho más aplicada, es decir, vamos a explorar un poco cuáles son los vínculos que de hecho existen entre la teoría antropológica y la naturaleza en términos generales, y eso es mucho decir, pero lo vamos a ir acotando, es decir, vamos a ir segmentando esa relación también muy, digamos,
abarcadora que existe justamente entre el pensamiento de la antropología y la naturaleza, los recursos naturales, el cerro, la montaña o cualquier otra, digamos, forma que ustedes encuentren de expresar ese entorno, digamos, que nos permite a los seres humanos satisfacer nuestras necesidades a partir justamente de las estrategias de aprovechamiento que cada sociedad desarrolla, ¿verdad? Y ahí es donde empezamos a encontrar las posiciones encontradas, que muchas veces son o terminan, digamos, creando estas tensiones porque se trata justamente de posiciones diametralmente opuestas, ¿verdad? El orden establecido, el statu quo, digamos, como dicen los especialistas, pretende perpetuar las condiciones actuales de acumulación, digamos, ampliada de capital. Y el gran problema de esa acumulación ampliada de capital, que no es, digamos, sensible a la fragilidad de los ecosistemas ni a las injusticias y precariedades humanas que provoca, es que en definitiva genera problemas muy, digamos, intensos, ¿verdad? De cara a la realidad que viven muchas personas que viven en las inmediaciones de los proyectos extractivos, por ejemplo, en nuestras áreas rurales. Y por el otro lado, estamos quienes pensamos que eso no funciona bien, que genera mucha riqueza, pero igual la concentra y de paso genera lo que los economistas ambientales llaman externalidades negativas, ¿verdad? Es decir, efectos que no, digamos, se planificaron, pero que finalmente ocurren y que terminan empeorando las condiciones de vida de una amplia mayoría de nuestra población. Entonces, en la universidad lo que nos toca es conocer, digamos, un poco cuál es la diversidad que hay de posiciones, de propuestas, de escuelas de pensamiento e irnos haciendo nuestra propia, digamos, opinión, ¿verdad? Lo más informada posible, sobre todo en una época de la posverdad y de la circulación de tanta desinformación en las redes sociales que está a la orden del día, es cada vez más importante que nosotros como universitarios podamos constituirnos en un referente no solo ético, que a pesar de cómo funcionan las cosas estamos también llamados a eso, pero sobre todo un referente intelectual para esta sociedad y que tengamos cómo responder a ese desafío de no ser, digamos, una víctima más de toda la desinformación y los temores que se, digamos, instalan en las cabezas de muchos de nuestros compatriotas justamente a partir de esa manipulación que hay de la opinión pública, el papel que juegan los net centers y bueno, todo eso que ya conocemos. ¿No? Entonces, para todo eso creo que nos sirve justamente enriquecernos teóricamente en la medida de nuestras posibilidades. Pero bueno, yo les decía también al principio del curso que, o creo que no se los dije a ustedes, pero la idea con esta nueva modalidad en línea es que vayamos abriéndonos a otras posibilidades metodológicas en el ámbito de la educación superior. Y lo del aula invertida, digamos, es un poco el afán que tenemos varios profesores en la universidad. Eso quiere decir que devolvemos el protagonismo a los propios estudiantes. Eso no significa menos trabajo, sino todo lo contrario, ¿verdad? Hay que crear las condiciones para el diálogo, para la participación y sobre todo para unos ejercicios de aprendizaje caracterizados justamente por la posibilidad de hacer cosas concretas, ¿verdad? Entonces, un poco en ese sentido es que hoy vamos a, a seguir un poco con la lógica que habíamos iniciado la semana anterior en términos de la información que vamos a analizar. Fíjense que tenemos la suerte de contar con dos fuentes, digamos, de información para este tema de la relación que hay entre la antropología y la naturaleza. Por un lado, hay un documental que vamos a ver ahora que se llama Naturaleza y Cultura, Visiones Antropológicas. Y ahí vamos a conocer de primera mano, y lo dicen los antropólogos. Yo les he dicho que yo pues no soy antropólogo, entonces tampoco pretendo desempeñarme con toda la profundidad del caso, sino que me apoyo más bien en quienes sí tienen como la formación especializada. Entonces, un grupo de estos colegas antropólogos pues nos van a contar ahí cuáles son como las líneas generales de la teoría antropológica a propósito de esa relación entre esa disciplina y la naturaleza. Y vamos a conocer ahí un poco las postrimerías, digamos, de la antropología, cómo inicia con un evolucionismo un poco, diría yo, rígido, ¿verdad? Que fue como empezaron a los primeros antropólogos a hacerse las preguntas sobre los incivilizados y cómo se van planteando estas etapas de civilización, salvajismo
y barbarie, ¿verdad? Y vamos a ver que eso también respondía a una realidad geopolítica concreta de la época. Es decir, en pleno siglo XVIII, pues Europa se había expandido por todo el planeta y todavía tenía muchas colonias. Ya no tenía tantas en América, aunque ese fue el primer, creo yo, ensayo masivo, digamos, de colonización, pero seguía teniendo muchas colonias en África, por ejemplo, era en ese siglo XVIII, XVII, XVIII. Entonces, la antropología es también como la reflexión de los cientistas sociales o de los científicos sociales de la época para encontrarle sentido a las formas de vida de esos pueblos que habían prácticamente sometido a condiciones en muchos casos de esclavitud que fueron realmente terribles, ¿verdad? Sobre todo el colonialismo belga, había un rey ahí de nombre Leopoldo, que fue tristemente célebre justamente por lo sanguinario que fue con sus colonias, ¿verdad? Entonces, ahí es que nace un poco la antropología y por eso les decía, creo que fue a ustedes, que a mí al principio no muy me atraía, pues decía, no, pero esa es una visión colonialista que pretendía, digamos, imponer o instalar unas categorías específicas para entender al bárbaro y al que no era civilizado. Y para los civilizados estaba la sociología. Ahí hay una cosa que a mí todavía a la fecha me sigue siendo un poco de bulla, pero vamos a ver eso más otra vez por cultura general y para entender de dónde viene, digamos, esa visión de la antropología. Más adelante vamos a conocer el pensamiento, digamos, alternativo, descolonizado, en clave crítica de antropólogos latinoamericanos como Arturo Escobar y los otros que les mencioné al principio, ¿verdad? Que han hecho, digamos, de esa disciplina más bien un instrumento de emancipación y de lectura crítica de las relaciones sociales contemporáneas, ¿verdad? Entonces, es interesante, digamos, tener como ese contexto histórico. Y hablando de colonización, el video que vamos a ver hoy, pues está protagonizado por antropólogos españoles, que eso para nosotros como latinoamericanos y como guatemaltecos también tiene una connotación, digamos, particularmente relevante, ¿verdad? De hecho, que estemos ahora hablando español y no otra cosa, dice mucho, digamos, de cómo quedó instalado y cómo se hizo parte de la cultura actual, digamos, que vivimos en este país, que finalmente pues es un mosaico de un montón de cosas, ¿verdad? Pero bueno, ya vamos a tener tiempo para hablar de eso. Entonces, básicamente la propuesta es que vayamos a la lección 2 que ya pueden ustedes encontrar en la plataforma, en el sistema de gestión del aprendizaje, aquí donde dice naturaleza y cultura, visiones antropológicas. Al igual que en el caso de la semana pasada, pues el video está alojado en la plataforma de Puzzle. Si alguien todavía no ha abierto cuenta, la puede abrir ahora, pero me imagino que ya la mayoría tiene cuenta abierta. De hecho, hay un par de estudiantes de esta sección que ya vieron el video y ya contestaron el cuestionario, porque tiene un cuestionario incorporado para que vayamos teniendo elementos para la discusión que vamos a hacer mañana sería, porque son ya es la 1:24 y el video dura 23 minutos, entonces sí nos va a quedar un poco apretado para decir alguna cosa al final, aunque sí vamos a volver aunque sea para despedirnos. Antes de pedirles que vayamos a hacer eso, yo me voy a quedar igual aquí conectado. Si alguien necesita apoyo con alguna cosa, pues por aquí me encuentra. Los demás sí podrían desconectarse y más bien quedarse solo en su plataforma, en el sistema de gestión del aprendizaje para que les alcance el ancho de banda. Un anuncio que quería hacerles es que estamos en pleno proceso de selección del profesor auxiliar, el que va a estar a cargo del laboratorio o la que va a estar a cargo del laboratorio. Entonces hoy vamos a entrevistar a los finalistas, digamos, a las 6 de la tarde. Y yo espero que ya tengamos una decisión, de hecho hoy mismo, que pueda avalar la Junta Directiva el jueves y el laboratorio ya empezaría un poco desfasado, pero empezaría la próxima semana. Es para que ustedes no se me pongan ahí muy ansiosos con ese tema del laboratorio. Bueno, entonces, si quieren, vamos a ver el video. Démonos, dura 23 minutos, démonos 25 minutos. Y nos vemos aquí ya para despedirnos, si quieren, cuando falten 10 minutos para para las 2, perdón. ¿Alguna pregunta? Dije, ¿cómo es que se llama la Ed Puzzle? No, gracias. Sí, Ed Puzzle, es esta, mira. ¿Ves mi pantalla, verdad? Sí, sí, ya la vi. Gracias, Inge. Ahí es que tienen que, si no has abierto cuenta, pues entra ahí al sitio y la puedes abrir con tu cuenta de Gmail, es lo más práctico. ¿Alguien Ingenito, más? Sí, adelante. disculpe que hasta el día de hoy me estoy uniendo a la clase, ya me puse
contacto con los compañeros para ingresar a la plataforma, pero mi pregunta es con respecto a las tareas de que ya pasaron, que fue una y la que se entrega hoy. ¿Será que Eh, habrá chance de sí, sí, yo realizarlas? amplié las fechas de entrega justamente previendo que todavía se sumara gente, entonces las puedes entregar. ¿Y hasta qué fecha sería? Sería hasta... Ahí en la plataforma, metete ahí a curiosear un poco y vas a ver que cada tarea tiene su fecha. Entonces, creo que las dejé para el 26, si no estoy mal. Muchas gracias. Sí, con gusto. Cualquier cosa me escribís al correo. Voy a poner aquí mi Ingeniero, correo buenas en el chat. tardes. ¿Sí? Y una consulta, ¿cuál es el video que tenemos que ver? Disculpe. Dame un segundo, solo voy a poner aquí mi Gracias. correo. Ahí está mi correo para los que se acaban de ingresar, para los que acaban de ingresar al curso. El video está aquí en la lección 2.